Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos nuestra lección de escuela sabática. Recuerde, llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz. Y en el control técnico, nuestro amigo y hermano Alan Tovar, y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Lecciones de Vida una vez más. Somos Vida 104.1 FM. Es un gusto saludarles, apreciados hermanos, poder compartir con ustedes el estudio de la palabra de nuestro Señor. Estamos ubicados en nuestra lección número 8, Libre Albedrío, Amor y Providencia Divina. Versículo de memoria lo encontramos en Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el contexto de Reavivados por su palabra, hoy nos corresponde la lectura de Tito, capítulo número 3. Tito, capítulo número 3. Vamos a orar, apreciados hermanos. Querido Señor, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Señor, tu bendición y al estudiar tu palabra, pedimos que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe y nos dirija. Perdona nuestros pecados, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Recuerde que esta semana estamos enfatizando cómo la ley de Dios refleja amor y está profundamente conectada con nuestras relaciones. El libre albedrío y la providencia divina demuestran que Dios respeta nuestra libertad, pero nos guía con su amor para cumplir su voluntad. La ley y el amor. ¿Cómo se relacionan la ley de Dios y el amor? La ley de Dios es una manifestación de su relación pactual con su pueblo. No son principios abstractos, sino intrusiones amorosas. Los primeros 4 mandamientos describen el amor a Dios y los últimos 6, el amor al prójimo. Entonces, el cumplimiento de la ley se logra por medio del amor. Y el Señor creo que manifiesta su amor y lo ha hecho en gran medida y en muchas formas. Pero entonces entra en juego, y permítanme usar este término, algo importante que los seres humanos tenemos, pero que muchas veces no sabemos utilizar. Y digo muchas veces porque cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe y cuando permitimos que la palabra de Dios sea real y plena en nuestros corazones, entonces el libre albedrío, ese regalo divino de Dios que permite elegir amar a Dios y a los demás, será utilizado de la manera correcta. Nuestra libertad, escuchen muy bien, nuestra libertad nos hace responsables de nuestras elecciones. Y aquí viene a mi mente el versículo de Josué 24:15, cuando Josué entonces le dice al pueblo: si a vosotros os parece seguir sirviendo a los dioses a los cuales ustedes adoraban antes del otro lado del río, síganlo haciendo. Pero yo y mi casa, dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en pocas palabras, Dios nos invita todos los días, mientras tengamos vida, le invito a usted y me invita a mí a elegir la vida y el amor, a elegir lo verdadero, a elegir lo eterno, pero Él respeta nuestras decisiones. No sé, apreciado hermano, qué decisiones podamos estar tomando, pero creo que cada día, ¿no? Definitivamente podemos ver nosotros que las decisiones que tomemos hoy o las elecciones que estamos tomando serán también las elecciones que tomaremos en la eternidad y ellas darán entonces su fruto. Y ojalá podamos entender que necesitamos decidir de la manera correcta para poder entonces tomar decisiones correctas. Y como siempre decimos, la mejor decisión es por Cristo Jesús. Ya hemos visto que Dios es soberano por sobre todas las cosas, pero a pesar de que es soberano, pues no todos sus deseos se cumplen. Dios no determina todo lo que sucede. Aunque es todopoderoso, está moralmente comprometido con el libre albedrío humano. En consecuencia, no todo lo que sucede está en armonía con sus deseos.
sino que es consecuencia de las decisiones de las criaturas moralmente libres. Dios es soberano en el sentido de que hace realidad su propósito providencial y tiene en cuenta las decisiones libres de sus criaturas, que pueden ser contrarias a lo que Él desea y prefiere para nosotros. Y cuando esto ocurre, entonces Él hace que entre en acción lo que podríamos llamar su voluntad reparadora. Pero al final de cuentas seguimos nosotros decidiendo. Fíjense que la omnipotencia de Dios no excluye el libre albedrío humano. Es decir, hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Por qué? Porque son contrarias a su carácter moral. Vuelvo a repetirlo. Hay cosas que Dios no puede hacer, porque son contrarias a su carácter moral. Y este concepto es significativo para nuestra comprensión de la providencia divina en el mundo. Las acciones providenciales de Dios entonces son coherentes con su amor y no son impuestas por Él. Es decir, no anulan la libre elección humana. Por lo tanto, la omnipotencia de Dios no excluye el libre albedrío de sus criaturas. Y aunque a veces suena así como que difícil entender esto o digerirlo, pues debemos de nosotros entender y comprender que si escuchamos la voz de Dios, si andamos en sus caminos, si andamos en su verdad, si andamos conforme a sus principios, que esa es su voluntad para darnos salvación, pues al final seremos bendecidos, mis queridos hermanos. Al final obtendremos la salvación y la vida eterna. Pero si no escuchamos la voz del Señor, pues Dios no puede sino dejarnos en función de nuestras decisiones. No olvidemos que en medio de todo, Dios nos ama. Dios nos ama. Y Él espera que usted y yo podamos decidir por Cristo Jesús. Ahora le hago una pregunta. ¿Cómo estamos manejando nosotros el libre albedrío que Dios nos ha dado? Creo que debemos entonces tener presente algo que debe de ser entendido por cada uno de nosotros. El hecho de que Dios es todopoderoso no significa que pueda hacer lo lógicamente imposible. Repito de nuevo, el hecho de que Dios es todopoderoso no significa que pueda hacer lo lógicamente imposible. En consecuencia, Dios no puede obligar a alguien a amarlo libremente. Si hacer algo libremente significa realizarlo sin estar determinado u obligado a hacerlo, entonces por definición es imposible forzar a alguien a hacer algo de manera libre o voluntaria. En resumen, Dios no puede forzar a nadie a sentir amor por Él, pues lo que obtendría, en caso de hacerlo, ya no sería amor. Y creo que nosotros todos los días tenemos evidencias claras del amor de Dios en nuestra vida. Y somos nosotros entonces los que debemos de decidir. Permítame leerles consejos sobre la mayordomía, la página 143 y 144. Dice allí lo siguiente: el Señor no obligará a los hombres a obrar con justicia, a amar la misericordia y a andar humildemente delante de Dios. Pone el bien y el mal ante los instrumentos humanos y establece claramente cuál será el resultado de seguir el uno o el otro. Cristo nos invita entonces diciendo: sígueme, pero nunca se nos fuerza a seguir en pos de sus pisadas. Si no andamos en sus pisadas, es porque esto constituye el resultado de una elección deliberada. A medida que contemplamos la vida y el carácter de Cristo, surgen en nosotros fuertes deseos de ser como Él en nuestro carácter, y proseguimos en conocer al Señor, y en saber que como el alba está dispuesta su salida. Entonces comenzamos a comprender que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, como lo dice Proverbios 4:18. Ahora, si vemos bien, aquí se nos presentan unas ideas muy importantes. Primero, el Señor no obliga a nadie a amarle. Dios, si nos obligara a amar, pues ya no sería amor. Sería algo como que forzado, sería algo como que troquelado, sería algo como que proclamado. Pero no sería una respuesta total de amor,
Porque cuando hablamos acerca de una respuesta total de amor, hay completamente entrega, hay decisiones, hay respeto, hay relación, hay comunicación, hay un interés que nace porque quiero estar allí, quiero relacionarme con la otra persona. Sigo a la otra persona, voy a escucharle, voy a obedecerle. Pero fíjense que el Señor no nos fuerza. Ahora, si nosotros somos forzados, o si fuésemos forzados a amarle, ya no sería amor. Ahora sería algo como que premeditado y algo como que preestablecido, algo como que programado. No pudiéramos crecer en nuestro carácter. Pero cuando amamos a Dios, porque entendemos que Él nos amó primero, cuando amamos a Dios porque decidimos amarle, cuando amamos a Dios porque respondemos a su amor, entonces nuestra vida comenzará a crecer. Como dice la palabra del Señor, será como la senda de los justos, que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso les comentaba y les decía que Dios siempre proporciona cada día suficiente luz y evidencias para capacitar al hombre a fin de distinguir entre la verdad y el error, pero no lo fuerza para que reciba la verdad. Él lo deja en libertad de elegir el bien o el mal. Si el hombre recibe la evidencia que es suficiente para guiar su juicio en la dirección correcta y elige el mal una vez más, lo hará más fácilmente la segunda vez, y por ende la tercera vez se apartará de Dios aún con mayor avidez y elegirá estar del lado del enemigo. Y continuará, ¿no?, en este proceder hasta que sea confirmado en el mal, y lo peor es que cree que es verdad la mentira que vive, la mentira que ha fomentado. En pocas palabras, se resiste por completo a obedecer al Señor y a buscarle. Ahora, todo esto vuelve a llevarnos a un punto en el cual el Señor desea que podamos tomar decisiones correctas. Nos lleva al punto de la elección. Entonces, la elección que hagamos en esta vida será nuestra elección para toda la eternidad. Recibiremos o vida eterna o muerte eterna, todo por nuestra elección. No existen lugares intermedios, mi querido amigo. No hay un segundo tiempo de gracia. No se nos van a dar nuevas oportunidades cuando Cristo venga. Se nos exhorta entonces, en este tiempo, hoy, a que nosotros podamos tomar la decisión correcta. Se nos suplica, se nos llama con amor a que nosotros hoy podamos vencer en esta vida como Cristo venció. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando permitimos que el Señor dirija por completo nuestros corazones. El cielo creo que nos ha proporcionado, y todos los días lo hace, nos proporciona abundantes oportunidades y privilegios, de modo que podamos vencer como Cristo venció y nos sentemos con Él en su trono. Cada día el Señor derrama bendiciones en este mundo. Cada día creo que vemos, y es así, vemos la providencia del Señor. Pero el asunto está en qué camino estoy escogiendo, qué camino estoy transitando. Cuán difícil es que a veces podamos entender esto. Simplemente, engañados por el enemigo y por las mentiras que él ha metido en este mundo, creemos y pensamos que por encima de nuestros pecados o en nuestros pecados o en nuestras malas decisiones o allí metidos y envueltos en asuntos que definitivamente son contrarios a la voluntad del Señor, creemos y exigimos que Dios tiene que salvarnos. Pero hermano querido, recuerde que Dios no hará. Y esta, y esta expresión me gusta muchísimo. El Señor no hará nada en contra de su realidad, de su esencia y de su voluntad. El Señor no va a forzar nuestro corazón y no va a forzar nuestra mente. Sencillamente, Él coloca delante de nosotros la vida y la muerte. Y usted escoge, usted decide qué camino tomar. Hasta aquí entonces hemos aprendido que Dios no puede hacer lo lógicamente imposible. ¿Qué es lo lógicamente imposible? Si lo lógico es
que usted al ver las evidencias del amor del Señor, usted decide por Cristo, usted va a recibir la bendición del Señor. Si lo lógico es que al ver las consecuencias en este mundo, ver el conflicto en este mundo, encontramos y vemos que el único camino que podemos transitar para poder alcanzar salvación y vida eterna es el camino de la verdad en Cristo Jesús, es el camino de la cruz, es el camino de la negación, lo lógico sería seguirlo. Lo ilógico y lo ilógico imposible, que sería lo contrario, es que usted pretenda decir, bueno, ese es el camino, pero yo voy a tomar este, y al final el Señor me va a salvar. El Señor no miente, apreciado amigo y apreciado hermano. El Señor no va en contra de sus designios, el Señor no va en contra de sus principios. Lo lógico es que nosotros respondamos al amor del Señor. En consecuencia, Dios no puede obligar a alguien a amarlo libremente. Si hacer eso, si amar, si hacer algo libremente significa realizarlo sin estar determinado o obligado a hacerlo, entonces es imposible forzar a alguien a hacer algo de manera libre o voluntaria. Dios no puede forzar a nadie. Dios no puede llevar a alguien a que sienta amor por él, porque al final eso no sería amor. ¿Qué es lo que hace el Señor? Como hemos visto en este contexto, Él nos llama y Él nos invita y Él presenta delante de nosotros los caminos o el camino que nosotros tenemos que escoger. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo número 6, y leamos los versículos 4 y 5. Deuteronomio 6, 4 y 5. Dice allí lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y leamos el 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora vean la invitación. El Señor le pide a su pueblo que su palabra siempre esté presente con ellos. El Señor le pide a su pueblo que su verdad siempre esté presente con ellos. El Señor le pide a su pueblo que le ame, que escoja el camino de amarle. Estas palabras las repite Jesús muchísimo tiempo después de nuevo al pueblo de Israel. La podemos ubicar en Mateo 22, los versículos número 37, 38 y 39. Cuando se encuentra con aquel fariseo, entonces aquel hombre que era intérprete de la ley le pregunta y le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Qué es lo que responde el Señor? En Mateo 22, 37 está la respuesta. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que el mandamiento más importante, amar a Dios, demuestra que Él desea que todos lo amen. Pero, sin embargo, no todos aman a Dios. Y aquí se nos hace una pregunta muy interesante. ¿Por qué entonces Dios no simplemente hace que todos lo amen? Porque no sería amor. No sería verdadero amor. Recuerde, para que sea amor, debe brotar libremente del corazón. Y nadie puede pensar que Dios entonces le va a obligar a amarle, porque eso sería lógicamente imposible. Recuerde, Dios no es hombre para que mienta, como dice en Números 23, 19. Él nunca miente y siempre cumple lo que promete. Pudiera entonces alguien decir, bueno, si Él ha prometido salvarnos, ¿por qué no lo hace? Porque Él también se ha comprometido a respetar nuestras decisiones. Él se ha comprometido a respetar su decisión. Y usted es el que decide buscar de Cristo, buscar del Señor y buscar amarle. Todo esto que hemos estudiado, todo esto que hemos hoy repasado y aprendido, significa que en la medida en que Dios
en la mayoría de los casos concede a las criaturas la libertad de elegir algo distinto de lo que Él prefiere, no depende de Él lo que elijan los seres humanos. Si Dios se ha comprometido a conceder a las criaturas el libre albedrío, los seres humanos entonces poseen la capacidad de ejercer su libertad de forma contraria a los deseos ideales de Dios. Trágicamente, y esto tenemos que reconocerlo y admitirlo, muchas personas ejercen su libertad de este modo, y en consecuencia ocurren muchas cosas que Dios desearía que no sucedieran, pero que en la realidad no dependen, en el sentido estricto, de Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas sabiendo que Dios no quería que le hiciéramos? ¿Cuántas veces hemos actuado de manera contraria a la voluntad del Señor, entendiendo que Dios no desea que actuemos así? Debemos nosotros pensar, entonces, cuán real es el libre albedrío y sus posibles consecuencias negativas en el mal uso que le demos. Y definitivamente, mis queridos hermanos, muchos de nosotros nos olvidamos de que el Señor nos ha dado este don maravilloso para que lo usemos de manera correcta. Pero ¿cómo lo estamos usando? ¿Cómo estamos nosotros actuando? Recuerde, solo el servicio por amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de su justicia y benevolencia. Ahora yo le pregunto, ¿en qué se basa su convicción del amor de Dios? ¿En qué se basa su convicción de la justicia y benevolencia? ¿En su criterio? ¿En el criterio que dan los hombres? ¿O en la verdad del Dios eterno que transforma nuestras vidas y transforma nuestros corazones? Pareciera que todo lo que hemos estudiado en este día nos lleva a un punto en que decimos, ajá, ¿y ahora qué podemos hacer? Bien, fíjense, debemos de tener en cuenta que la soberanía de Dios no excluye sus deseos insatisfechos y que su omnipotencia no significa que sus acciones providenciales fuercen las decisiones de su criatura. La providencia divina no puede ser definida solo en términos de acciones ideales derivadas de la voluntad o el deseo ideal de Dios. Hay muchas situaciones, muchísimas situaciones, que no son producto de la voluntad del Señor, sino que son causadas por decisiones humanas incompatibles, ilógicas, con la voluntad moral de Dios. Pero fíjense que en ese punto, la acción providencial del Señor siempre estará presente. Dios entonces buscará la manera de ayudarnos, de guiarnos. Es decir, cuando hay situaciones difíciles, cuando hay situaciones apremiantes, cuando hay una situación en la cual definitivamente no sabemos qué hacer, y vamos a Cristo, vamos al Señor, y de manera humilde y de manera sencilla le decimos al Señor, ayúdame, guíame, en ese sentido, cuando usted se arrepiente, cuando usted reconoce la necesidad del Salvador, Dios comienza a trabajar. Y puede el Señor transformar una situación contraria a su voluntad moral en algo que está alineado con su deseo moral ideal. Ejemplo de eso, usted decide ser intemperante. Y decidimos entonces comer y comer y comer y no detenernos, sino que sencillamente decidimos eh, dañar nuestro cuerpo simplemente por complacer un apetito no transformado. Desarrollo una enfermedad, desarrollo algún tipo de problema, y entonces entiendo ya ahora en mi nueva situación que cometí un error grave, que tomé una decisión contraria a los principios eternos. Voy ante el Señor, le pido perdón al Señor y le digo al Señor que me ayude, que me perdone y que guíe mi vida ahora. Las consecuencias quizás, los resultados que hemos obtenido producto de nuestras decisiones equivocadas, van a permanecer. Pero fíjense ustedes que entonces, producto de mi arrepentimiento, producto de mi decisión por Cristo, producto de decirle al Señor, perdóname y ayúdame, el Señor entonces comienza a trabajar en mi vida y comienza a guiarme, comienza a conducirme y comienza a enseñarme que necesito entonces rumbarme por el camino de los principios de la ley y de la verdad del Señor.
Y cuando se vuelve a presentar de nuevo la oportunidad de complacerme según mi concupiscencia y según mis deseos, ahora estoy aferrado a la palabra del Señor, ahora estoy aferrado a la voluntad del Señor, he decidido amarle, he decidido obedecerle y entonces ahora mi vida se enrumba en ese nuevo camino y por ende voy a obtener la victoria. La providencia de Dios se cumplió, el ideal de Dios se cumplió. ¿Por qué? Porque yo tomé una decisión correcta. Recuerde que al final de todo esto, el plan de Dios, el ideal de Dios se va a cumplir. Usted es el que decide participar de ese plan. Si toma decisiones hoy, si tomamos decisiones correctas. Sé, quizás, apreciados hermanos, que pueda ser difícil para algunos por las situaciones que podamos o puedan estar viviendo. Pero en medio de todo, recuerde que Dios siempre está allí. Dios siempre está allí. Todo depende de la elección que nosotros tomemos. Leo de nuevo para ustedes la cita que comenté hace unos momentos, que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 6, la página 1112. Dice lo siguiente: Dios proporciona suficiente luz y evidencias para capacitar al hombre a fin de distinguir entre la verdad y el error, pero no lo fuerza para que reciba la verdad. Lo deja en libertad de elegir el bien o el mal. Si el hombre recibe la evidencia, que es suficiente para guiar su juicio en la dirección correcta, y elige el mal una vez, lo hará más fácilmente la segunda vez. La tercera vez se apartará de Dios aún con mayor avidez y elegirá estar del lado del enemigo. Y continuará en este proceder hasta que sea confirmado en el mal y crea que es verdad la mentira que ha fomentado. Su resistencia ha producido su cosecha. La lección que hagamos en esta vida será nuestra lección para toda la eternidad. Repito, la lección que hagamos en esta vida será nuestra lección para toda la eternidad. Recibiremos o vida eterna o muerte eterna. No hay un lugar intermedio. No hay un segundo tiempo de gracia. Se nos exhorta a vencer en esta vida como Cristo venció. El cielo nos ha proporcionado abundantes oportunidades y privilegios, de modo que podamos vencer como Cristo venció y nos sentemos con Él en su trono. Si el Señor nos llama con misericordia, si su palabra nos dice que el Señor nos ha amado, con amor eterno te ha amado, como dice Jeremías 31:3, si el Señor manifiesta su misericordia, su compasión cada mañana, si el Señor todos los días derrama su bendición, si el Señor todos los días nos invita a buscarle, la pregunta final entonces es, ¿por qué no tomar decisiones correctas? ¿Por qué no decirle al Señor, Señor, ayúdame? ¿Por qué no entender que Dios no es responsable de nuestros actos? Somos nosotros los que decidimos. Somos nosotros los que hemos tomado caminos contrarios a la providencia divina, caminos contrarios a la voluntad del Señor. Y en nuestra vida a veces entonces por nuestras decisiones ocurren cosas que Dios no desearía que ocurrieran, pero que no dependen de Él, sino de nuestra propia elección. Somos nosotros, pues, responsables de nuestros actos. Entonces, la lección de vida para hoy es que escojamos lo mejor y que podamos nosotros entonces entender que necesito decidir de manera acorde a la voluntad del Señor. Si amo a Dios, si le busco y lo obedezco, salvación, bendición y vida eterna estarán allí en mi vida. Esa es la lección de vida. Ese es el camino. Que Dios pueda bendecirte. Feliz día.